A ver el tema relacionado con la fe pública notarial en los contratos. Realmente este tema no es muy abundado por los juristas en Panamá, porque aquí realmente tenemos un código de 1917 y una serie de leyes dispersas que hablan sobre la función notarial. Es importante entender que la fe pública está íntimamente vinculada a la función notarial, que es la que la ley, precisamente el Código Civil, le dice que los actos que autoriza el notario están investidos de la autoridad de fe pública. Pero ese concepto de fe pública y esas actuaciones notariales deben ser motivo de estudio y de reflexión por parte sobre todo de los estudiantes que comienzan ahora la carrera y de los que van a importar y que van a tener algún efecto o alguna influencia en el desarrollo jurídico de nuestro país, para ir mejorando esas instituciones e ir creando situaciones más concretas que puedan servir mucho más al beneficio de la sociedad. Y eso pues es responsabilidad de todos, y es una responsabilidad que por lo menos nosotros en este trabajo hemos tratado de puntualizar, pero que queremos complementar con algunos comentarios adicionales de lo que es la práctica notarial en la República de Panamá. Efectivamente, el concepto de fe pública viene de la palabra fides, que significa facere. Es la creencia y la convicción y certeza de que algo ocurrió o de la concreción material de un hecho. Es, en resumen, la adhesión a la veracidad de un hecho que no hemos presenciado por la sola autoridad y crédito de quien lo afirma. Ya en nuestra legislación positiva entendemos que el que tiene esa facultad básicamente en el ámbito jurídico del derecho privado es precisamente el notario público. Hay variedades de actuaciones que tienen fe pública. Por ejemplo, existe aquella facultad para aquellos secretarios de los consejos municipales donde no exista cabecera notarial, el circuito notarial, donde los secretarios de los consejos pueden autorizar actos no mayores de 250 balboas para los efectos de los contratos. Pero eso no significa que quede facultado para los efectos de ser fe pública, es simplemente una función que se le adscribe por parte de la ley. El tema es, como dice Mengual, que es uno de los autores que más trata este tema de lo que es la fe pública notarial, que es el asentimiento que con carácter de verdad y certeza prestamos a lo manifestado por el notario dentro de la órbita de sus propias funciones. Eso nos coloca en elementos prácticos. Por ejemplo, nosotros en Panamá entendemos aquellos actos que deben de formalizarse a través de escrituras públicas. La ley, el Código Civil, taxativamente enumera una serie de actos de leyes especiales que también determinan qué actos deben realizarse en o frente a notario público, sobre las cuales el notario, que es fedatario, da pues confiere esa fe pública que afecta erga omnes, que todo el mundo tiene que entender que es un hecho cierto y que tiene credibilidad por virtud de la autoridad y el imperio de la ley. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista jurídico la misma institución, debemos primero entender que esas facultades que se confieren al notario para la fe pública necesariamente vienen o nacen o tienen su origen en la ley. Luego de la ley, por el propio imperio de la ley, el notario ejerce y el Estado le da credibilidad a los actos que él realiza y firmeza y seguridad jurídica por razón de esa disposición que lo autoriza para intervenir en esos actos y ofrecer esa fe pública a la cual nos estamos refiriendo. La sociedad, como tal, en el ámbito privado, requiere de personas que puedan dar esa fe pública. Nosotros no podemos siquiera presumir que los contratos que nosotros realizamos en el mundo privado, nuestros derechos sobre los bienes, materiales o inmateriales, tantos actos documentales que se requieren en nuestras relaciones jurídico-privadas,
queden en el aire y no haya nada que establezca certeza sobre esos documentos o que no haya una eventual protección de esos hechos. Esa es la realidad del mundo, porque la sociedad lo que se requiere es tener certeza de que eso existe. Si usted tiene una propiedad, dando por descontado el hecho del sistema español nuestro, de que la entrega es por el registro, inscripción en el registro público, esa certeza solamente se da mediante el reconocimiento que la ley tiene que dar y la intervención de un funcionario en la ejecución del acto para su perfeccionamiento. En historia tenemos que esto comenzó primero con los tabelios romanos, que eran escritores privados que hacían ese trabajo y le daban el respeto y la aceptación de la comunidad. Pero posteriormente vino cambiando el asunto porque se daban situaciones que podían hacer desconocer esa actuación debido a que los tabelios morían, no habían registros permanentes, perpetuos de las actuaciones de las personas, y tampoco en el evento de que la gente facultado por el derecho romano y que venían por aquellos glosadores que fueron construyendo esto que nosotros tenemos por fe pública y que son los orígenes básicos de lo que es la notaría o el ejercicio de la función pública notarial, pues demandaba las reformas y los cambios para adecuarlo a una sociedad, y sobre todo ahora también nosotros en una sociedad mucho más moderna. Finalmente, entonces hubo la necesidad de ya cambiar el sistema y establecer la facultad, primero, del nombramiento de esas personas, y segundo, de asignarle las funciones. Y ahí pues ya con la Constitución de Cádiz, que es donde nosotros venimos y recogemos los principios notariales que están informados en el Código Judicial del 19 de julio de 1862, se establece esa separación y esa asignación de lo que son las funciones notariales, independientemente de que posteriormente se dan aquellas situaciones que incluso nosotros vivimos en nuestros días. Eso pues saben que los reyes daban las funciones notariales como dádivas, incluso en una época muy remota se compraban por el hecho de comprar las profesiones, lo que trajo consigo después de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII el hecho de que en la Europa, o vamos a hablar específicamente de España, donde nosotros recogemos los principios que informan nuestro derecho notarial en forma mucho más notoria, se daba el hecho de que, bueno, no se podía hacer el cambio del notario independiente, no funcionario público, porque debían indemnizar a aquellas personas que habían adquirido por gracias reales o comprado a la corona esas profesiones. Y tuvo pues que venir pues ya la Revolución Francesa por medio de leyes desde esa época, desde 1862 en adelante, a ir modificando el concepto e ir asignando la función notarial en principio al sector privado, lo que fue realmente un producto de la Revolución Francesa, debido pues a aquella individualización y aquel principio de la no intervención del Estado en los asuntos de los particulares. Porque el funcionario, si el Estado estaba en todo, no permitía que en el derecho privado se realizaran aquellos actos, y que solamente lo que él tenía que hacer era dejar dentro del ámbito privado de las relaciones comerciales y personales privadas esa relación de fe y darle el reconocimiento del imperio de la ley y del reconocimiento por parte de las autoridades del Estado. Pues esas son básicamente los antecedentes históricos que se dan, pero en los contratos, específicamente lo que nosotros entendemos y que es lo práctico que se debe desarrollar y que debemos por lo menos discutir aquí, es uno, cómo se desarrolla la función notarial en nuestro país para los efectos de que nos ilustremos, y en segundo lugar, qué nosotros podemos hacer y qué proponemos nosotros para mejorar esta función. Porque esa facultad de dación de fe pública es muy delicada. Ustedes pueden ver actualmente la cantidad de procesos que se dan precisamente por el mal entendimiento, que no solamente viene de los propios actos en sí o de la mal conocimiento de los notarios de qué consiste su actuación notarial y su dación de fe pública, sino también de la falta de prevención de ciertos actos que en definitiva
convierten esas relaciones en situaciones de litigios y que al mismo tiempo sumen en el descrédito o en la falta de confianza o en la pérdida de confianza, que no debemos de ninguna manera permitir lo que creemos en un Estado de Derecho, esas actuaciones y esas intervenciones notariales. Por ejemplo, yo pienso que el concepto de la fe pública está íntimamente ligada y se perfecciona cuando el notario realmente cumple con los principios del derecho notarial. Los principios del derecho notarial son muy conocidos y yo creo que podemos hacer un breve repaso dentro de los límites de esta exposición, pero que están recogidos en la ponencia que ustedes van a recibir en las memorias de este congreso. Y después, lo principal y algo que nosotros colocamos en orden de preferencia. Primero, la comparecencia personal de las partes. Esa inmediación que se debe dar frente al notario de las partes que concurren a la conformación de un acto notarial en el cual el notario debe dar fe pública. Si no están las personas allí, ¿cómo el notario puede constatar, puede dar fe de que se produjo una manifestación de voluntad? Entonces es un elemento importante que deben entender los notarios y que yo creo que la mayoría lo cumple, pero que si en algún momento hay alguna falencia o deficiencia en esto, nosotros los abogados y los que estamos en el ejercicio, en la interacción, en el ejercicio profesional, debemos ser bastante exigentes en esta situación. El segundo es el principio de autenticación. La autenticación es ver si efectivamente ese acto que se está realizando está dentro del ámbito de la expresión, de la voluntad y de la negociabilidad, que se convierta en un acto absolutamente válido. Luego tenemos el principio de la legalidad, un principio tutelar. ¿Cuándo ustedes han ido a un notario por las dos situaciones generales que se dan? Primero, que el notario generalmente recibe minuta, porque lo que normalmente los colegas y los que estamos en este ejercicio, en este trajín, llevamos lo que se llaman las minutas, que establecen en forma general el contenido del documento que nosotros queremos protocolizar, quiera decir. Entonces, el notario debe revisar el documento independientemente de la naturaleza del acto que se le presenta para protocolizar y ver la legalidad de ese acto. La legalidad consiste en que se entiende que el notario conoce de derecho, se entiende que él sabe cuáles son los actos nulos y actos se pueden realizar, y él además tiene la obligación de asesoría a las personas que se acercan en la búsqueda de su servicio a los efectos de manifestarles que tal acto no debe ser realizado o no se ajusta a derecho. Esa es su obligación. De ahí entonces ya sacamos una lista importante, y es que el notario debe conocer derecho. Debe ser un profesor, debe ser un maestro, debe ser una persona con la suficiente experiencia y conocimiento para que pueda orientar a las personas a realizar actos que tengan efectos jurídicos. Porque si no, se convierte simplemente en un dador de fe que a la postre, si el acto es nulo, o a la postre, si el acto es rechazado por el registro público en aquellos casos de actos registrados, está realmente incurriendo en un perjuicio a las personas que comparecen en la búsqueda de los servicios. Entonces, eso es un tema que debemos nosotros ir analizando y que se debe también ir considerando a los efectos de que podamos ir mejorando nuestro servicio notarial. En segundo, el principio de la protocolización. ¿En qué consistía el tema de que las personas en el tiempo histórico realizaban actos, pero no había nadie determinado, institucionalizado, que permitiera tener y recoger, salvaguardar todos aquellos documentos importantes? Fíjense ustedes que en la notaría se encuentran la mayor parte de los resúmenes y de los actos históricos que recoge la vida de un país. Los archivos nacionales son parte incluso también del registro público, y como parte importante tenemos los archivos de los protocolos de las notarías, recientemente inaugurados por el señor director que está aquí honrándonos con su compañía, y en el Instituto
a los efectos de hacer una exposición que yo sé que nos va a interesar a todos nosotros. Pero esos actos deben estar en manos de una persona que tenga la capacidad y la honradez, el cuidado de salvaguardar en un protocolo y guardar esos protocolos como se lo manda la ley y cumplir con todas las formalidades que se establecen en la ley a los efectos de que ese documento protocolizado se perpetúe. Porque yo creo que, huelga hasta decirlo, cualquier persona puede pedir que se protocolicen documentos, cualquier documento, no necesariamente tiene que ser lo que manda la ley y lo demás, no. Yo puedo llegar con un documento y perpetuarlo, lo presento y el notario tiene que darme sus servicios para que ese documento quede perpetuado y quede pues anotado y pueda yo evitar y salvaguardar la integridad auténtica del documento en el futuro. Porque, como ejemplo, si usted presenta para protocolización un contrato, presenta las minutas debidamente firmadas y realiza la constitución de un protocolo de una escritura pública de comparecencia, que a lo cual nos estamos refiriendo, los dos partes comparecen y el notario así lo hace constar. Generalmente nosotros no leemos la escritura pública, pero yo creo que es un acto importante que debemos leer cuando estamos frente a un notario. Ustedes ven que comienza el encabezamiento de la escritura pública: comparecieron ante mí tal y tal y tal, y me pidieron que elevara en escritura pública el siguiente contrato, o me pidieron que levantara esta escritura pública para hacer constar lo siguiente. Y finalmente, fíjense ustedes que al final dice, y terminada la actuación donde está realmente estructurado toda la petición que se realizó frente al notario, dice, esta protocolización se hace a los tantos días del mes tal, ante mí el notario que doy fe. Fíjense para que vea que ahí está. Eso significa que el notario da fe de tantos elementos que llegan en ese momento importante que afectan la vida jurídica. Y él debe estar al tanto de otros elementos que yo creo que por lo corto del tiempo podríamos alguna vez hablar de esos temas o los dejo de tarea para que los investiguemos, de aquellas situaciones que enfrentan los notarios y que por experiencia se los puedo decir, y es que, bueno, la ley no le puede exigir al notario que vea la parte íntima de la persona para ver si él está actuando con libertad, pues puede haber llegado apasionado, pero llega y le dice que él va a firmar el documento y el notario no lo puede entender. Es decir, lo que el notario da fe, o también de la capacidad legal, muchas veces se da el caso de que personas que transitoriamente están en condiciones normales llegan y realizan una escritura pública y posteriormente le aparece a alguien con un certificado de un psiquiatra diciendo que el hombre no tenía facultad o estaba afectado por alguna interdicción. Pero ¿cómo el notario, que es un fedatario, se va a dar cuenta de que eso es cierto? Realmente la ley en cierta forma protege un poco a los notarios en ciertas disposiciones del Código Judicial, del Código Civil 1751 y siguiente, donde dice que el notario da fe del cumplimiento de las formalidades legales, pero no de la esencia del contrato. Y eso da la salvaguarda de que pueda ser también objetado e impugnado, porque como conclusión, y ustedes lo podrán ver, la única forma de destruir la fe pública inserta en una escritura pública es precisamente mediante la declaratoria de falsedad, que se da a través de un trámite judicial. Entonces, realmente, por eso es que él es exigible al notario condiciones muy específicas y muy importantes de conocimiento, de moralidad. Yo pienso que uno como notario puede ver cuando una persona está en sus cabales, cuando evidentemente esas condiciones afloran. Uno como notario debe tener la responsabilidad de ver si, como lo decía, en la legitimidad la persona está en capacidad real de realizar ese acto jurídico. Por ejemplo, si viene a vender una propiedad, por lo menos ahí la ley lo establece. Yo creo que muy pocos notarios lo cumplen, pero tal vez algunos sí, porque no puedo convertirme en el típico de las notarías en Panamá ni nada que se le parezca, porque hay personas muy competentes. De pedir, señor, si usted es dueño de esta finca, pues usted lo haga, porque si va a hacer una venta de un tercero y yo voy a vender la finca del magistrado Benavides, pues lógicamente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces el notario debe cumplir con requisitos previos básicos que yo no los veo normalmente cuando he visitado algunas notarías, pero que yo creo que sí debemos ser fieles y celosos
guardianes de la ejecución de estos actos con la eficacia y con la dedicación y la diligencia que corresponde. El principio pues, de protocolización es importante porque sobre él recae la obligación de guardar esos documentos, de tenerlos y salvaguardarlos para el futuro. La ley ahora ha establecido ciertos parámetros. Históricamente se estableció que tanto los protocolos de la notaría, porque eso se convirtió realmente en un problema, que las notarías estaban llenas de protocolos y no había, y los notarios eran designados. Ustedes saben que los notarios no los destituyen, les nombran reemplazo. Es decir, es más fácil nombrar un reemplazo que destituir, porque sencillamente no es funcionario público. Entonces, se quedaban los protocolos tirados por allí, y había una cierta abandono de parte del Estado de esta situación. ¿Por qué? Porque los notarios iban y elevaban escritura pública, creaban documentos y los tenían allí, pero ¿a dónde los iban a echar? Y se convirtió eso realmente en un problema que, como lo mencionaba anteriormente, gracias a Dios y gracias a la intervención efectiva de nuestro director del registro público, ya se creó un archivo central de protocolos de notaría, donde eventualmente deben llegar los protocolos, con todas aquellas contingencias que tenemos de que todo el mundo sabe aquí que hay muchos elementos que están en el entretanto del otorgamiento de una escritura, del manejo de los protocolos, de las escrituras públicas, que dan lugar a muchas situaciones que yo creo que no debo mencionar. Para eso, la mejor forma es darle término, como tiene por ejemplo la legislación costarricense, en el sentido de que tengan término para enviar los protocolos al centro, para evitar que se diga que se hizo una escritura de una fecha que no correspondía efectivamente a la que se produjo el acto, o que se inventó una escritura que no estaba de acuerdo a la realidad. Bueno, ya hay una luz roja gracias a la intervención de nuestro presidente de mesa. Yo sí quiero terminar diciendo: necesitamos establecer una revisión general de la ley notarial. El presidente de la Asociación de Notarios de Panamá tiene una iniciativa. Yo creo que los estudiantes de Derecho, los abogados, debemos preocuparnos por eso. Nosotros tenemos que integrarnos a ese proceso para darle seguridad y certeza jurídica a los actos en los cuales nosotros participamos. Si nosotros no nos preocupamos por eso, amigos y colegas, realmente carecemos de legitimidad para reclamar posteriormente cuando nos ocurran situaciones en que tenemos que concurrir a los tribunales a unos largos y dispendiosos procesos para hacer valer derechos que no podemos exigir previamente. Muchísimas gracias.